Hoy quiero compartir sobre una historia que viene en la Biblia que es relativa a David y Goliat. ¿Quiénes nunca han escuchado la historia de David y Goliat? Todos la hemos escuchado. Bueno, regularmente en las iglesias, muchas de las ocasiones, y no podemos decir que todas las iglesias ni en todas las ocasiones, pero se enfoca, es una predicación acerca de David y Goliat cuando tratamos de decir o de animar a la gente a que no se den por vencidos ante un problema, por grande que éste sea. Y hoy quiero compartir acerca de esta situación, pero sabiendo cuál fue la clave que tuvo David para poder hacer esto, ¿no? Para poder para que podamos leer la historia como la leemos. Entonces quiero que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Gracias. Aquí yo les animo a que, como no lo vamos a poder leer toda la historia completa, les animo a que ustedes en su casa lo lean y mediten desde el punto de vista que estoy tratando de enfocar esta predicación. Entonces, dice por una parte que se las voy a contar así muy rápido. El pueblo de Israel se encontraba en guerra con los filisteos. Los filisteos eran parte de un pueblo que había permanecido ahí, que estaba ahí desde que antes de que llegaran los hebreos, y que desde la época de Josué no habían podido derrotar por diversas razones. Principalmente, y nunca es culpa de Dios el que no hayan podido derrotar a los filisteos y a todos los que estaban ahí, incluso los jebuseos y eteos, y habían muchos pueblos que estaban en ese territorio y con los que habían tenido, que Dios les había pedido que los arrancaran de ahí. De tal manera que se encontraron en un valle, y ese valle estaba rodeado por montañas. Entonces de un lado tenían un monte, y en ese monte estaban ubicados los filisteos, y del otro lado del valle había otro monte, y se encontraban ubicados ahí el pueblo de Israel. Y entonces, así se estilaban las guerras en aquellos entonces. Bajaban los dos ejércitos al valle formados, y entonces atacaba un ejército al otro, y ahí era donde se daba la batalla. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 4. Dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Seguimos, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ok, vamos a poner en dimensiones de qué tamaño era este paladín. ¿Qué tienen por paladín? Por ejemplo, Superman es un paladín de la justicia, ¿no? O sea, Superman es un hombre acostumbrado a la lucha, es un agente casi invencible, y lo primero que dice es que era un paladín. O sea, también era difícil de derrotar. ¿Qué características tenía este paladín? Bueno, pues por principio de cuentas, su estatura. Su estatura en metros, pasándolo a nuestro sistema decimal, este hombre medía 2 metros con 92 centímetros y medio. O sea, le faltaban 7 centímetros y medio para llegar a los 3 metros. ¿Alguien ha visto a un cuate así? Creo que ni los basquetbolistas tienen esas medidas, ¿no? 2.20 si acaso. O sea que todavía a un basquetbolista le sacaba casi 80 centímetros este hombre. Pero además no era un flaco ñango ahí, ¿no? Sino que dice que este hombre traía traía un casco de bronce en su cabeza. Ya se imaginarán el casco y la cabeza.
no da el peso, por eso no les digo cuánto pesaba. Dice, y llevaba una cota de malla y el peso de la cota, 5,000 ciclos de bronce. ¿Qué es la cota? Bueno, la cota era una como capa, y aquí dice que era de malla, y lo que hacía esa cota era que el propósito de la cota era evitar que las flechas atravesaran esa cota. Entonces, si la ponían al frente, las flechas no atravesaban hasta llegar al cuerpo. Pero ¿de qué peso era esta cota? Esos ciclos equivale a 57 kilos. 57 kilos son 7 kilos más que un bulto de cemento. Entonces imagínense a este hombre el tamaño que tendría y la fuerza que tendría para que su cota pesara 57 kilos. Dice que tenía una jabalina de bronce, no da las medidas ni el peso de la jabalina. Pero dice que la lanza que él tenía, dice que era gruesa y que la punta de la lanza pesaba 600 ciclos. Los que hacen ejercicio, por ejemplo, hay unos aparatos que se llaman mancuernillas, que son unas pesas pequeñas que tienen un mango al centro para levantar y hacer fuerza en los brazos. Esas pesas hay de varios pesos, valga la redundancia, pero esta punta, nada más la pongo como referencia, la punta pesaba 6 kilos, 680 gramos, casi 7 kilos. Eso quiere decir que era muy pesada esta punta de hierro, era la pura punta. Y lo más impactante de todo esto era que, aparte del tamaño, este hombre salía y desafiaba al ejército, dice que de Saúl. ¿Cómo dice? ¿A quién desafiaba? Dice en el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ese que venga contra mí no era gratis, o sea, era como un desafío tremendo. Miren lo que dice en el verso 9. Dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué dice? Gran miedo. ¿Quién ha tenido miedo? Y cuando tienes un gran miedo, ¿qué crees que te pase por el gran miedo? Luego que empiezas a temblar, te chasquean ¿cómo se llaman? Las mandíbulas, eso es tener un gran miedo. Entonces tú imagínate este tremendo mono de 3 metros, no sé cuánto pesaba, pero dice además, en otra parte que no leímos, dice que salía 2 veces al día y que llevaba ya 40 días haciendo eso. Entonces, algo que me llama la atención de esto es que les echa en cara que ellos son el ejército de Saúl. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Porque este filisteo no menciona otra cosa que el personaje principal de esta historia va a venir a hacer una diferencia. Y yo quiero pasar esto a nuestras situaciones de la vida. Porque regularmente cuando se predican, les repito, acerca de este pasaje, se trata de identificar un gran problema que nosotros pudiéramos tener en nuestra vida y que, bueno, animan a la gente o se anima a la gente a que tengan la fe suficiente como para saber que podemos derrotar a un problema por grande que éste sea. Pero quiero que pongamos nuevamente atención en que este filisteo está desafiando al ejército de Saúl. Al ejército de Saúl. Aquí en medio de nosotros hay gente que tiene grandes problemas y que los problemas han sido tan grandes en su vida o son tan grandes en su vida que ven el problema como ver a Goliat. Ven un problema grandísimo que está arraigado en la vida de la gente, que está arraigado en nuestra propia vida y que decimos que es imposible derrotar
a este problema. Y que además nos ha provocado un gran miedo a lo largo de muchos años. Incapacidad de cosas que no podemos vencer por nosotros mismos, llámese como se llame. Por ejemplo, quizá en medio de nosotros haya alguien que tenga un problema con su marido o con su esposa y que diga, está por demás, he hecho todo, desde que yo me convertí he hecho todo y este hombre sigue igual. Es ya por demás, o sea, yo vengo a la iglesia, pero ya yo creo que no sé, este hombre nunca va a entender. O a lo mejor tenemos un grave problema de otro tipo, con los hijos, o con un problema de que nos menospreciamos a nosotros mismos. Nos sentimos gente chiquita, gente que no tiene importancia, gente a la que Dios no le habla, gente a la que Dios no le presta mucha atención como al hermano, como a la hermana, como al pastor. Yo soy muy poca cosa, y ese que soy poca cosa se ha manifestado en muchas cosas, en muchas circunstancias en nuestra vida. Y ahí está, el problema es muy grandote, pero como tengo muchos años con él, yo ya me acostumbré. De tal manera que si en el ejército en esta batalla llevaba 40 días saliendo 2 veces al día, en nosotros lleva no sé cuánto tiempo saliendo muchas veces al día seguramente. Y ya nos hemos acostumbrado, es decir, venimos a la iglesia, oímos predicaciones, leemos la Biblia, hacemos muchas cosas, pero el problema sigue latente ahí y no damos certidumbre a las palabras que dijo Jesús en el Evangelio. Jesús dijo en el Evangelio, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero cuando estamos enfrentándonos a esa situación en el que no podemos, en el que ya nos hemos dado por vencidos, en el que ya estamos acostumbrados a vivir la situación, por ejemplo, conozco unas personas ahí en la cuadra en donde yo vivo, que el señor no le habla a la señora y viceversa desde hace quién sabe cuántos años. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque en la fachada de la casa, el cuarto del señor, que es el que trabajó toda la vida y que ya está pensionado, tiene una ventana de aluminio. Y la ventana que da a la calle, obviamente. Y la otra recámara en donde vive, en donde duerme la señora, tiene la herrería original. Pero no se hablan. Por ejemplo, me los encontré una vez en un restaurantito que está ahí cerca de la casa y están sentados uno frente al otro y el hijo es el que está de intermediario entre estos. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero son situaciones que se dan en la vida y que el problema que tienen es tan grande que ya ni para qué pensar en solucionarlo, ya están acostumbrados a vivir de esa manera. Bueno, ¿quién era Goliat? Era un gigante, era superior a cualquiera, estaba bien equipado, desafiaba al ejército 2 veces al día y llevaba 40 días. Y lo más importante es que el ejército de Israel era el ejército de Saúl. Y Saúl tuvo, ¿qué? ¿Qué dijimos? ¿Que tuvo Saúl qué? Gran miedo. ¿En quién estaba confiando el ejército? En Saúl. ¿Y Saúl cómo se sentía? No sabía qué hacer. ¿Él cómo vio el problema? De 3 metros. ¿De quién sabe qué tamaño de espaldas? Con la cota, con la lanza, con el bulto ese de cemento cargando. Y dijo, no, pues, y nomás me piden uno. ¿Saben por qué por qué eligió Dios a Saúl? Dios eligió a Saúl porque era el más grande y el más bonito. Esa fue la razón por la que lo escogió Dios, porque era lo que el pueblo pedía. ¿Qué características tenía Saúl? Dice que era un hombre muy alto. Era el más alto en Israel, en el pueblo de Israel, de tal manera que le sacaba del hombro a la cabeza al más alto que fuera debajo de él. ¿Entiendes por qué Saúl tenía? ¿Quién era el que le tocaba enfrentar a aquel mono? ¿Cuánto te gustaba que midiera Saúl? 2 metros, 2.20 ponle de basquetbolista. ¿A quién le tocaba? ¿De quién era el ejército? ¿Quién era el rey?
¿Quién es el que tiene el problema en tu casa? ¿De qué tamaño eres? No, no, hermano. Yo soy chiquito. Yo no me aviento esos trompos a la uña. Yo por eso le pido mucho a los hermanos que oren por mí. Yo por eso de veras les pido que oren mucho por mí, porque yo no puedo con esos problemas. Nunca me voy a casar. Soy tan chiquita, tan poca cosa, tan... No, y con los problemas que tengo que ayudar a la manutención de mi familia. ¿Y usted cree que me voy a encontrar? No, pues el problema es this big, ¿no? O sea, enorme, enorme. De ese tamaño son nuestros problemas. Pero ¿en quién estamos confiando? Ah, no, porque si tuviera cuerpo de Miss Universo, cara de Miss Universo y lana de Miss Universo, no, hombre, ni vendría a la iglesia. No, porque andaría de gira. Esa es la situación en la que nosotros confiamos. Esa es la situación en la que actualmente muchos de nosotros nos encontramos. O que están siendo incipientes los problemas, las situaciones, y que se pueden convertir a la larga en situaciones muy graves, como del tamaño de quién, hermano, como de Goliat. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que llegó al campamento del ejército, al campamento donde estaban estos dos ejércitos enfrentados, llegó un hombre enviado por su papá. ¿Quién era este hombre? Bueno, pues este hombre era David. ¿Quién era David? David, decía un hermano, era un hombre que estudió en la Real Universidad del Desierto. ¿Cuál era la labor de David? Este hombre se dedicaba a cuidar los chivos y las ovejas de su papá. Entonces, todo el día le veía la cola a los chivos. ¿Ustedes creen que su educación era muy grande? Que tenía credenciales, reconocimientos reconocimientos honoris causa y se las sabía de todas. Entonces el papá le dice, ven, este David, resultó que en una ocasión, Saúl, que era el rey, Dios le encargó algunas cosas. Le dijo, cuando lo ungieron como rey, le dijeron, tú eres el ungido, y lo ungieron como rey a Saúl, el profeta que lo ungió le dio ciertas instrucciones y le dijo, mira, te va a pasar esto y esto. Y vas a ofrecer un sacrificio y tú me vas a esperar para que yo sea el que ofrezca el sacrificio. ¿Me vas a qué? Le dijo. ¿Me vas a qué? A esperar. ¿Qué se necesita para esperar? De mí, de parte de mí, yo tengo que ¿qué? Que obedecer. Pero Saúl era un desobediente. Era muy guapo, pero muy desobediente. Era muy alto, pero desobediente. Y entonces se le cumplió todo. Y en una ocasión está a punto de entrar a una batalla y dice, no, pues ¿sabes qué? Samuel dijo que lo esperara para ofrecer sacrificios de paz. Pero resulta que por estar esperando, Saúl estar esperando a Samuel, el ejército se le empezó a ir. Y entonces Saúl se pone nervioso porque ve el ejército de aquel lado y dice, son tantos y mi ejército somos tantos, pero si se me están yendo, al paso que me están yendo, yo tengo que acelerarle este asunto. Y resulta que al séptimo día se desespera tanto Saúl que dice, ¿sabes qué? Tráeme un animal engordado, vamos a nosotros a hacer el sacrificio, y Saúl levanta el sacrificio. Cuando termina de ofrecer el sacrificio, va llegando Samuel. ¿Y qué le dice Samuel? Eres un desobediente necio. No sabes, te di las instrucciones precisas que me dio Dios para que tú lo hicieras. Si tú hubieras seguido esas instrucciones precisas, habrías afirmado tu reino para siempre. Pero como no lo hiciste, Dios te ha desechado. ¿Qué es desechar? Te tiró a la basura. O sea, ya no quiere Dios que seas rey. No te va a matar ahorita, pero por todo el tiempo que tú seas rey, Dios te va a desechar. O sea, te va a hacer a un lado. Ya no te considera para lo que te quería. Y entonces
Dios manda al profeta Samuel a casa de este señor que vive en una aldea que se llama Belén, que por cierto en esa aldea fue donde nació Jesús. Y el padre, y le dice, mira, ve a casa de Isaí, y esta Isaí tiene hijos. Quiero que pases a todos los hijos delante y yo te voy a señalar quién es el que yo he escogido para que sea rey. Porque tiene un corazón como el que yo quiero. Entonces, obviamente manda a traer a todos los hijos y empiezan a pasar del mayor al menor. Y cuando Samuel ve al mayor, que también era grande, era guapo, y no sé qué, dice, este es el preciso. Y le dice Dios, no, no es este. A ver, tráiganme al otro. Pues tampoco. Pasan 7. Y dice, oye, ¿no te falta por ahí un chavo? Y dice, sí. Dice, es el que está cuidando las ovejas. Ah, pues ese es el que quiero que trae, ese es el que Dios quiere que traigas. Y lo trajo y lo ungió con aceite. ¿Qué quiere decir ungir con aceite? Quiere decir que le vació un cuerno de chivo que estaba lleno de aceite y con eso se ungía a los profetas o a los reyes. Y entonces en este caso ungió a David como rey. Y dice que desde ese momento David fue lleno del Espíritu Santo, como lo había sido también lleno del Espíritu Santo Saúl. Y eso me trae a mi vida y a la tuya. El día que tú te convertiste, el día que tú te bautizaste, el día que oraron por ti, que te pusieron las manos y que recibiste el Espíritu Santo, fuiste lleno del Espíritu Santo. Pero muchas situaciones se han dado en tu vida y en mi vida que nosotros seguramente no hemos obedecido lo que Dios nos ha dicho porque los dos tenían el Espíritu Santo, Saúl y David. Pero uno obedeció y el otro. Y la pregunta aquí es, ¿será que los problemas que tenemos en nuestra vida serán porque obedecimos? Puede ser, ¿eh? Puede ser que por obedecer tengamos problemas. Pero ¿será ese nuestro caso? Honestamente, así con la mano en el corazón, digan, sí, hermano, yo he obedecido en todo y sí, la neta, pues no, creo que estamos en el caso de Saúl. Muchos, no digo todos, muchos habrá. Y entonces siguió, o sea, David era un joven, era un chamaco. Y entonces pasa el tiempo, llegamos a la historia de la guerra que están en los montes, en el valle, y le dice Isaí manda a traer a su hijo, le dice, ve a ver a tus hermanos que están en la guerra, en la batalla, y llévales esta comida, pobrecitos, han de estar bien duro peleando, no sabían lo que estaba pasando. Le dice, y además lleva estos quesos para el jefe de millares, o sea, para el capitán del escuadrón de sus hermanos. Y cuando llega David al campamento, ¿qué situación es la que ve? Lo que ve él es que sale un paladín y que está desafiando al ejército de Israel. Y vamos a ver qué es lo que dice David. Verso 25. Y a cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con riquezas, con grandes riquezas, y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Esto lo están comentando los soldados. Verso 26. ¿Qué dice David? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? ¿De quién? ¿Y qué es lo que decía el ejército? ¿Que el ejército era de quién? Esto es a lo que quiero llegar, saber nosotros qué es lo que tenemos en nuestra cabeza. Porque David, ¿ustedes creen que David pregunta qué es lo que le van a dar al que venciera ese filisteo incircunciso? ¿Le interesaba la lana? ¿Le interesaba la chava? ¿Le interesaba que ya su familia no pagara impuestos? Y dice, porque da la razón. Dice, ¿qué le van a dar a este que quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía
a los escuadrones del Dios viviente. Este es el asunto. El Dios en el que tú y yo creemos, el Dios en el que tú y yo aceptamos como nuestro Salvador, es un Dios viviente. Y si nuestro problema es tan grande, que somos tan chiquitos, tan feos, que no somos Miss Universo, que mi el marido no sabes cómo fue, no sabes cómo me ha tratado, no sabes, es que tú eres soldado de Saúl. Y se trata de que seas un soldado del Dios viviente. Mira, algunos lo sabemos, pero si hay aquí gente que cree en ídolos, ¿quiénes son ídolos? Te voy a mencionar dos de los más famosos: San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. San Judas Tadeo lo celebran cada 28. Pero ¿sabes qué? Yo he visto, porque veo lunes, miércoles y viernes la televisión casi que a fuerciori, en la hemodiálisis, que llevan a los San Judas Tadeo unas cosas de este tamaño. Bueno, varían las cosas de este tamaño, pero los llevan cargando. Nunca he visto que llegue San Judas caminando. Y a la Virgen de Guadalupe, igual. La llevan cargando en las procesiones. La tienen una foto ahí pegada atrás de la pared, en el comedor, en la recámara, pero nunca he visto que se mueva. Y lo que David dice aquí es que el Dios en el que él creía y tú y yo creemos es un Dios que prohibió que se hicieran imágenes de él. No te harás imagen ni ninguna semejanza, y pum, empezó a decir. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Pero la solución no es una solución mágica. O sea que ahorita llego a mi casa y ya se va a solucionar el problema. Momento, estamos a la mitad de la historia. Y entonces ya entendimos que a David no le interesaba el dinero. Lo que a David le interesaba era quitar el oprobio de este que estaba ofendiendo, ¿a quién? A los escuadrones del Dios viviente. Que tú y yo somos parte de esos escuadrones, que somos parte de esos escuadrones del Dios viviente. Dios está vivo. Dios está vivo y no está callado. Y lo mismo que hizo en aquella época, lo puede hacer en esta. Pero hay una diferencia. ¿Por qué lo hizo en aquella época y no lo hace en la nuestra? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre David y yo? Porque la predicación se llama yo contra Goliat. Todos tenemos un Goliat. ¿Será cuestión de suerte que sí lo podamos vencer? ¿Sí? ¿Será cuestión de suerte? No es cuestión de suerte. ¿De qué depende? Ok. Y entonces lo oye uno de sus hermanos. ¿Y qué creen? El mayor, por cierto. Lo oye y ¿qué creen que le dice? En el verso 28 le dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Para qué había ido? Para obedecer a su papá. Para obedecer a su papá. Para obedecer a su papá. Lo que llevaba era lo de menos. Para obedecer a su papá había ido. Y cuando llega y se enfrenta, se sulfura a David, pero en el buen sentido. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿De dónde viene eso de incircunciso? Porque mucho decimos en la iglesia: ¿qué hace una hija de Dios cuando vemos a una hermana de nosotros, de la iglesia, del brazo de un filisteo incircunciso? ¿Qué quiere decir eso? Viene desde mucho atrás. Desde mucho atrás.
Viene desde Abraham. Dios le pidió a Abraham que dejara su casa, su parentela, y que fuera. Ya una vez les enseñé el mapa, recorrió más de 2.300 kilómetros para llegar a la tierra que le iba a dar en posesión, o sea, nada más échale un ojo, pero no te establezcas. Y le dijo que esa tierra iba a ser para él y para su descendencia. Pero resulta que este hombre, Abraham, tenía por lo menos 60 años y había llegado a los 100 y todavía no tenía hijo. Pero entre los 60 y los 100, Dios lo sacó un día en la noche de su carpa. Le dijo, mira las estrellas del cielo y ve si las puedes contar, porque así de grande va a ser tu descendencia. Y dice, ahí en la Biblia dice, léelo en Génesis, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces Dios, como Abraham le creyó a lo que Dios le prometió, lo que Dios le dijo Dios, para que veas que no es solamente mi palabra, voy a hacer un contrato contigo. Y ese contrato va a consistir en lo siguiente, que para que siempre se acuerden de que yo me acuerdo de ese pacto, voy a pedir que todos los varones se circunciden el prepucio. Y entonces las mujeres dicen, ¿y nosotras qué? Porque era una sombra y una figura de que teníamos que circuncidar. Por eso cuando vemos a una hermana del brazo dices, ¿hay alguien allá adentro? Le das un coscorrón y se oye, ¿no? Ese era el coraje de David. O sea, ese era no el coraje, era el celo de David. Que un filisteo incircunciso, a quien Dios no le había hecho la promesa, a quien no pertenecía al pueblo al que Dios le había hecho la promesa, estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo es posible que nosotros somos desafiados por los problemas? De que soy chiquita, soy fea, no soy Miss Universo, no tengo el trabajo que quisiera, tengo problemas en mi casa, tengo esta situación, tengo esta otra. Ojo, no estoy diciendo que son problemas económicos y que ahora sí vénganse para acá todos los que quieran ser ricos. No, no, no. Estoy hablando de problemas reales. El que no tengas dinero algunas veces es porque eres un pésimo administrador. Eres un pésimo administrador que pones las tarjetas hasta arriba y ahora sí quiero que me bendiga Dios, por eso vengo todos los domingos, hermano. No, ¿sabes qué tienes que hacer? Romper la tarjeta, no gastar y pagar más de lo que te piden como mínimo, porque si pagas el mínimo, ya te perjudicaste quién sabe cuántos años. Eso no es una cosa para Dios. Una cosa para Dios es tu menosprecio. Una cosa para Dios es que digas, es que el marido que tengo si lo hubiera hecho. Y no estamos hablando de soluciones inmediatas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pecados o de situaciones que tenemos en nuestra propia vida que no hemos logrado vencer y que por eso tenemos miedo para enfrentarlos. Porque ya he intentado, pero la verdad es que el problema es más grande que yo y la verdad es que mejor me doy por vencido. Entonces, el corazón por otro lado del hermano de David, dice, no tenía nada que ver, este cuate no estaba viendo lo que David veía. David tenía un corazón para con Dios y el hermano tenía un corazón para con Saúl. Por eso estaban viendo las situaciones de diferente perspectiva. Verso 32. Y dijo David a Saúl, ¿quién le dijo a quién? O sea, el que cuida los chivos le dice al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y entonces le empieza a dar una serie de razones. Y le dice, mira, yo me dedico a cuidar los chivos de mi papá.
Y cuando viene un león o un oso y se lleva a un animal, yo lo correteo, se lo quito. Y si este animal se levanta contra mí, lo agarro de la quijada y lo mato. ¿Qué tenía este David? ¿Qué tenía este David? ¿Era más valiente que sus hermanos? ¿Era una cuestión genética? ¿Era una cuestión de genética? Porque ahora nos dicen, a ver, en tu casa tu abuelita tuvo azúcar en la sangre, tu mamá, cuídate. Si tu abuelita y tu mamá tuvieron, cuídate porque seguro te va a dar. Y yo pregunto, ¿este valor que tenía David era una cuestión genética? Pues la prueba que no era una cuestión genética es que ni su papá ni los otros 7 se enfrentaban que se querían enfrentar con el gigante, contra Goliat. No querían. Entonces, ¿qué es lo que llevaba a David a enfrentar eso? ¿Qué es lo que tenía David? Bueno, ¿qué es lo que contesta el mundo? Verso 33. ¿Qué es lo que nos contesta el mundo? No, mire, yo tenía un marido, bueno, yo estudié un caso parecido al de usted, de un marido imposible. ¿Sabe qué? Vaya a tomar unos cursos de psicología. Hágale a su marido, a lo mejor tiene algo en la cabeza, hágale un estudio neurológico a ver si hay algo por ahí que podamos arreglar. Eso es lo que te dice el mundo. No, ¿sabes qué, chaval? Nunca te vas a casar. Es que arréglate, peínate tantito. O sea, siempre el mundo tiene una respuesta. Siempre el mundo tiene una respuesta. Alguien que se avienta y que te dice, mira lo que dice. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un chamaco, eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y entonces le contesta a David, mira, le contesta lo que ya les conté, me adelanté. Entonces dice, yo no necesito de entrenamiento ni de nada. Este está desafiando a los escuadrones del Dios viviente y así como Dios estuvo conmigo para vencer al león y al oso, así va a estar conmigo. Y entonces nuevamente viene el mundo, bueno, ya vas, pero tómate unos cursitos, ahí te va. Entonces se quita la armadura Saúl. ¿Qué dijimos que era Saúl? ¿Cuánto medía? 2:20. Y por lo que dice la Biblia, si David es un muchacho ya había acabado de crecer. No sabemos la edad, pero me da la impresión de que no había acabado de crecer. Entonces, si Saúl dice, a ver, préstenle mi casco, préstenle mi espada y préstenle el chaleco ese de fierro que tengo. Y entonces intenta David caminar, ¿cómo creen que le quedaría? Una talla XXL, no por lo gordo, sino por lo alto, contra una talla como la del Chabelo. ¿No? Pues ni el casco, ni el armazón, ni la espada. ¿Qué contesta el que tiene el conocimiento, el que tiene la relación con Dios? Quítenme estas cosas. No, yo no necesito de esto. ¿Qué fue lo que agarró? ¿De qué se valió David para vencer a Goliat? Se valió de 3 cosas. Dice 4 cosas. Dice que fue a un arroyo y tomó piedras lisas. Dice que tomó su honda. Dice que las piedras las metió en el zurrón, que es una bolsa de pastor, y dice que cogió el cayado, una vara. ¿Para qué? ¿Para qué la vara? O sea, él fue como él era, como pastor. Porque la vara, el cayado lo usan para empujar o para jalar a las ovejas. Nada de que disfrázate de soldadito, de quepí, como en el kinder, ¿no? Que nos disfrazaban de soldaditos, ya íbamos, ¿no? De tal manera que cuando se enfrenta a David, sale David a enfrentar a Goliat, Goliat dice, ¿qué soy yo para que me envíen a mí un espantaperros o algo así dice? ¿Qué soy acaso perro? Dice que me envían a mí a una gente con palos, menospreciando al muchacho, menospreciando al muchacho. Nuevamente la pregunta, ¿qué tenía este muchacho que no tenía todo el ejército, ni sus hermanos, ni el rey? No, lo que David tenía
es que tenía una profunda comunión con Dios. Tú puedes leer hasta el final del capítulo de toda la historia y no hay un momento, fíjate, no hay un momento en el que David diga, ¿saben qué, muchachos? Espérense, me voy a echar una oradita. O ¿saben qué, muchachos? Espérense, traigan a Samuel que se eche una orada por mí. Pero si nosotros tenemos un problema, ¿sabes qué? Voy a ver al pastor, y no que esté mal, sino que como tienes tan poca comunión con Dios, quieres que otro que tiene comunión con Dios, écheme la mano, hermano. ¿Sabe qué? ¿Quiénes van a presentar examen final de matemáticas a partir de 1 o 2 semanas? Dice, no sé, pero pues todos los que van a terminar la prepa van a presentar. Pasen, muchachos, para que les echemos una oradita. Cuando ¿de quién depende? ¿De Dios? Ay, San Fortino, dame tino porque no estudié. O sea, seamos honestos y sinceros, hermano. Hay cosas en las que está bien, Dios interviene, nos ayuda, nos bendice, que no se nos olviden, pero de que dame la respuesta para que entre a la UNAM. ¿No? ¿Sabe qué, hermano? Tuve todas las preguntas correctas, pero somos 250,000 que las tuvimos y más van a aceptar a 1,000. Ahora sí eches una oradita, ¿no? Ahora sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Fui un burro en todos los semestres de la prepa. Pero échese una oradita, ¿no? No, mi chavo. ¿Sabes qué? Repite la prepa. ¿Cómo ves? Pero ahora sí le echas ganas a todo. ¿Sí entienden la diferencia? Lo que David tenía era una comunión con Dios íntima y profunda. Lee los salmos. Ya dijiste 150. No, espérate, no te espantes. Nada más lee los salmos que dice Salmo de David, en los que escribió David. Y te vas a dar cuenta de cómo dice un salmo, el 60 y tantos, dice, en las vigilias de la noche, medito en tus caminos, me gozo en tus palabras. Es como comer carne de gordura y en la mejor parte de la carne, así viene a mi alma tus palabras. Charros, hermano, no abuse. ¿Cómo que no abuse si así lo dice el Salmo? ¿Sabes en cuántas partes dividían la noche los judíos? En 3 vigilias. Y le dice a Dios en el Salmo, le dice en las vigilias, no dice en la vigilia. Por tanto, yo deduzco que eran al menos 2 las vigilias en las que estaba meditando en la palabra de Dios. Y yo te pregunto, o nos pregunto, ¿y cuántas vigilias llevo yo buscando a Dios en la noche para saciarme de esa grosura de la cual habla David? El Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, es una oda a la ley de Dios. Ah, sí, pero es que en la época de David no estaba ni siquiera escrito hasta primero de Samuel. O sea, era bien cortita la Biblia. Es cuestión del corazón. Pero dice David, cuánto amo yo tu ley. Y llega a conclusiones como las siguientes. Dice, ¿con qué enderezará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y yo pregunto, ¿cómo vamos a vencer a nuestros propios Goliatas? Teniendo una íntima comunión con Dios. Una íntima comunión con Dios. Saber lo que Dios quiere, hacer lo que Dios quiere, amar lo que Dios ama. Eso es como lo vamos a lograr, no es cuestión de suerte. Porque muchos estaban pensando, no, ya dijo la clave el hermano, hay que conseguirse 5 piedritas y con una acabo con mi marido. No, todo eso es una sombra o una figura. Mira, para que una piedra de río sea lisa, ¿qué tiene que haber pasado? Mucho tiempo, mucha agua y muchos golpes con otras piedras. Él escogió 5, pero nada más una necesitó. Para que tú y yo podamos tener
esa seguridad, esa relación, no seguridad, esa relación con Dios. Te repito, David no dijo, aguanten, vamos a echarnos una orada, vamos a hacer una reunión de oración de unos 3 días, no proclamó ayuno, no nada, él fue a lo que fue, porque oyó que alguien desafiaba a los ejércitos del Dios, a los escuadrones del Dios viviente, porque tenía una relación íntima, profunda, una comunión íntima y profunda con Dios. Y porque él, en un sentido figurado, había alisado su vida como las piedras. Mira, muchos pensamos, bueno, yo no, de verdad se los digo, no. Pero muchos piensan que el ser cristiano es no tener problemas. Si tú lees el primer libro de Samuel completito, te vas a dar cuenta que aunque Saúl había sido desechado, David había sido ungido, toda la vida que tuvo David con Samuel y Saúl con David y David con Saúl, se la pasó Saúl envidiando a David. ¿Sabes por qué? Porque después de que David mató a Goliat, las mujeres compusieron un canto que decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso le provocó a celos. 2 veces lo intentó matar Saúl aventándole una lanza. Y 2 veces, no sé cuántas veces, lo anduvo persiguiendo por el monte. La vez que estuvo más cerca de matarlo, dice la Biblia que iban los dos en el mismo monte, nada más que uno de un lado y el otro del otro. Y David tuvo 2 veces oportunidad de matarlo. En la primera le cortó un pedazo de lienzo de su ropa, y en la segunda le robó la cacerola en la que tomaba agua y otra cosa que no me acuerdo qué es. O sea, no es, Pablo estuvo enfermo, dice Pablo, me quedé en tal lugar por causa de mi enfermedad, por eso te mandé a fulano para que me echara la mano en lo que yo me alivio. Pensamos muchas cosas que es tener dinero, es no tener problemas, no, porque dice la misma Biblia, dice, es necesario que a través de, eso no se lo saben, que a través de muchas tribulaciones como las que tuvo David con Saúl y como las que han tenido muchos con la vida, entremos al reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que si tu problema es tu marido no por eso te quita el que tú tengas vida y la tengas en abundancia como fue la promesa de Jesús. El problema está en que no tenemos vida y estamos apachurrados. ¿Por qué? Porque Goliat es un gigante, hermano. Si viera los problemas que yo tengo, no, subirse al metro en la mañana no es nada. Estos sí son problemas. Hermano, ¿cuál es la diferencia entonces? La comunión de David con Dios. ¿Es algo que Dios le regaló solamente a David? Piénsala bien, porque si es algo que Dios le regaló solamente a David, pues solamente él lo puede tener. Pero si no es algo que solamente Dios le regaló a David, es algo que yo puedo tener. Y eso creo que me compromete. Te compromete a ti y me compromete a mí. ¿A qué? A buscar tener esa comunión, esa meditación en la palabra, leer la palabra, meditar en los caminos de Dios. Lee los salmos. No son los 150, lee los 150, pero especialmente los de David, para que entiendas la relación que tuvo David con Dios. Rápido te digo una cosa más. Algo que me llamó la atención hasta donde voy, porque estoy leyendo nuevamente esto, es que Dios habló como 3 veces con Abraham. Deja tu casa, tu parentela, te voy a dar una nación grande. Cuando le da al hijo, son al menos 3 veces. Hasta donde voy en su vida, Dios solamente habló una vez con David, de una manera más personal.
habló muchas veces de palabra profética, pero una vez así, hablándole a su corazón. ¿Cuándo es? Cuando le dice David al profeta, le dice, ¿sabes qué? Tengo el deseo, el buen deseo de hacer una casa de cedro para Dios. Y el profeta rápidamente contesta y dice, pues haz lo que bien te venga a tu corazón. Se va a dormir el profeta y al día siguiente tiene un sueño y viene con David y le dice, mira, así me dijo Dios. Y entonces Dios en esa palabra profética, que es a lo que yo me refiero de una cosa muy personal con David, le dice, tú, tu casa va a ser el fundamento de los reyes, de los que van a venir después, y después de ti va a venir un hijo tuyo de la simiente de David. ¿Te acuerdas de eso? De la simiente de David, el cual va a tener un reino eterno, pero tú vas a estar ahí como el primero de esa, ¿cómo se dice? Dinastía, exacto, de esa dinastía. Eso me llamó mucho la atención, porque al leer los salmos te vas a dar cuenta, por ejemplo, el Salmo 69, sálvame, oh Dios amigo, pues que no me contestas, Dios, el Salmo 5, clamo a ti de día y de noche y no tengo respuesta. Entonces, ¿qué? Pues, ¿de qué está hablando el hermano? Ve la relación que tenía Dios con este hombre y que este hombre estaba firme, de tal manera que cuando desafía a Goliat al ejército, ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente?